Recording in progress. Esto. Listo. Ah, de noche. Se van a dormir igual, ¿eh? No, hay lugar para que se duerman. No, yo voy a querer participar. Lo dimos todo, loco. Bueno, No, para que se duerman todo el día. Boludo. Ahí está. Está todo el día contigo, no sé yo. Carrera dramática. Ahí está. Bueno. Bueno, ¿estamos? buenas tardes. Hola, vos. Al silencio. A participar todos. Bien. Estamos grabando. Sí, sí. Bueno. Arrancamos con el primer taller de enfermedades exantemáticas. La presento a Inés. Inés es la de ya. Va a ser nuestra cooperadora en este taller. Bien. Bienvenidos al café de reloj. Van a romper hielo. Bien, este taller tiene como objetivos reconocer y diagnosticar enfermedades exantemáticas, describir los exantemas y reconocer la acción elemental, y conocer los exantemas de notificación obligatoria. Nuestra propuesta es, vamos a ir presentando diferentes casos clínicos y vamos a ir como armando, según el conocimiento que ustedes tienen y que se supone que tenemos nosotras, el diagnóstico. ¿Alguien quiere leer? Siente del descanso que se presenta a cabo de 48 horas de evolución caracterizado por fiebre. Los registros por día máximo 38. Malestar y anorexia. Esto que la guardia por agregar un rash y tematosis que comienza en rojo y se extiende hacia miembros inferiores. Bien. Con estos datos del paciente, ¿qué más preguntarían? Bien. ¿Qué más? ¿Vacuna? ¿Estás? ¿Va a jardincito? ¿Bordería? ¿Qué más encargo? No, se queda en la casa, lo cuida la mamá por ahora. ¿Cómo es el rash? Ahora, para el RAS le vamos a comprar una foto. Ok, listo. ¿Tiene otros síntomas? ¿Alguien que esté para acá? No. ¿Tiene hermanitos más grandes? Sí. ¿Enfermos? Sí. Pero Antecedentes, bien, vacunas, medio, ¿qué más? ¿Otros síntomas? Sí. Exacto. Sí, no, perfecto. Bien. ¿Y del examen físico? Compromiso de mucosas. Bien. Náusea bien con agitación, pérdida de ganglios. Adelanación. Usa rash, si es papular, micropapular, mafioso. Perfecto. Sí, como perfil de espalda, plantas. Compromiso de pie. Desaparece la dictopresión. Ok. Bien. Muy bien. Sigamos. Bueno, datos del paciente. Nacido de término, de peso adecuado, embarazo controlado, sin antecedentes de relevancia, vacunas completas. Está presentando, además de la fiebre, un catarro de vía aérea superior, o sea, tiene tos y rinitis, medio viral negativo, y el examen físico está taquicárdico, ahí borde con la respi, febril, toses congestivas, presenta la conjuntivitis bilateral y lesiones en piel y mucosas. ¿Cuántos años tenía? 10 meses. El examen físico tiene compromiso de mucosas, en que tiene estas lesiones. ¿Cómo describirían las lesiones que tiene la...? Que yo les quiero decir, si se supone que esto tiene que ser en el carrillo interno de la mente. ¿Alguien se anima a describirlos? Bueno, impresión ser lesiones blanquecinas, confluentes, una parte de base, o sea, sin base eritematosa, parece. Más Que bordes. habría que ver, bueno, bordes definidos, habría que ver si son friables o no. Prende.
¿Y las lesiones de piel? Parecen ser igual, pápulas, máculas. Sí, parece que está. Sí, no eritematosa, de difusión generalizada. Y ahí me desarrolla Realidad cuando es en todo el cuerpo. Digan solamente lo que ustedes ven, porque ahí se ve cara y tronco, digamos. Claro. Y mucos. ¿Se puede poner, perdón, un patrón al exantema? Claro. Morbilliforme. Está bien dicho morbilliforme, pues es lo que ustedes decían, son pápulas que se van agrupando en muchos lugares, como por ahí cerca de la areola, ven cómo se transforma en una placa, ¿sí? Una lesión como más grande que una pápula, pero que dejan parches de piel sana interpuestas. Si vemos la espaldita, hay un montón de lugares donde hay piel clara. Entonces eso sería un morbilliforme. Entonces, sería un máculo papular que tiende a confluir y que va dejando parchecitos de piel sana. Bien, con este cuadro que arranca con fiebre, que tiene compromiso respiratorio, que cuando casualmente presenta el pico más alto de fiebre aparece el exantema, pues si recuerdan tenía 3 registros máximo de 38, tiene un registro de 39 en el examen físico y tiene así, o sea, lo trajeron porque estaba así. ¿Qué diagnósticos presuntivos pueden? Sarampión, ¿qué más? Sí, sarampión. Tan, tan, tan. Tiene Una completa, sí. sí, para la edad, sí, para la edad sí va a pasar. Me suena raro que tenga sarampión con vacuna. A los 10 meses Pero está la digo, prevención. Yo me enteré de la madre. Yo pregunté de la madre porque No, está bien, está bien, pero como que ustedes tengan en cuenta que un calendario de vacunación completo depende la edad, que es lo que está cubierto y que no. ¿Y qué tendría, por ejemplo, a favor de un adenovirus para pensar en otros virus? el catarro. El catarro, la tonsillitis, sí, entonces fíjense cómo a veces el exantema, el adeno puede dar diferentes patrones de exantema, no es como el sarampión que siempre da el mismo patrón, que ahora las doctoras no lo van a comentar, pero siempre surge algún virus que a veces epidemiológicamente está circulando y que puede ser diagnóstico diferencial. Bien, entonces, sarampión tiene como agente responsable el Paramyxoviridae, tiene un periodo de incubación de 10 a 12 días, y estos cuadros tienen un pródromo, que es la parte inicial, la parte inespecífica, la parte del exantema, y después la resolución. El pródromo dura de 3 a 5 días, característicamente tiene el triple catarro, la tos, la conjuntivitis y la coriza. Fiebre, que tiene esto de fiebre que arranca 38, 38,5 y cuando tiene el pico máximo, el nene aparece con el rash. Y esta lesión que, como mencionaba Emi, que es bien característica de sarampión, la lesión en las mucosas, en la cara interna de las mejillas, que son las manchitas de Coping, que son estas lesiones blanquecinas con bordes bien eritematosos que no desprenden. El exantema es un exantema maculopapular multiforme que inicia en cabeza y retroauricular y tiene una distribución céfalo-caudal y desaparece de la misma manera. Confluente, no blanquea la eritropresión, dura de 5 a 7 días y desaparece con una descamación purpúrea. Para hacer el diagnóstico de sarampión tenemos distintas pruebas, tenemos la serología y también el virológico. Para la serología podemos buscar IgM a partir del tercer día que aparece el rash, hasta el día 28 inclusive, por ELISA, y para el virológico podemos tomar una muestra de orina o de aspirado nasofaringeo para hacer una PCR. ¿Sí? Y tratamiento, si es solamente así como se presenta el paciente, con fiebre, con catarro, sin complicaciones, sintomático en pacientes inmunocompetentes. Muy importante el tema del contagio porque de las exantémicas es la más contagiosa. Se contagia uno de los 4 primeros días antes del rash y los 4 días siguientes, bueno, ahí dice 7, pero hay muchos libros que describen que es ese periodo de 4 antes y 4 después que aparece, a través de microgotas y diseminación aérea.
en este grafiquito que ven acá es una distribución de los casos desde el 2018 al 2022, que no sé si llegan a ver el 2000. Este es 2018, ahí ven como el bordecito naranja, son los casos notificados. 2018, de arriba hasta arriba. No, pero la cantidad de 2018. casos. 800 algo. No, lo confirmados en la naranjita. Eran poquitos casos. Si tuviéramos el documento original podríamos ver qué cantidad exacta, pero lo confirmados eran los bordecitos. Y cómo eso fue cambiando, el periodo en el que mayor quizás casos hubo fue entre el 2019 y el 2020, quizás sí tenga que ver con lo que atravesamos todo ese periodo de la pandemia, más 2020, y también la adherencia a las vacunas, ya que tenemos un inconveniente con eso. Esta de las exotécnicas tiene notificación obligatoria, individual, inmediata, y el periodo de contagio de los niños, cuando desaparece el exantema, es cuando pueden continuar con su rutina habitual. Esta, perdón, del sarampión hubo un brote que fue por la caída de cobertura de la vacuna, y por eso después salen las dosis de campaña de vacunas, eso como para desarmar. Y todo paciente, como para agregar, todo paciente que tiene fiebre y rash, que ustedes ven, ustedes deberían ser casos sospechosos de sarampión y deberían hacer la notificación. Piensan en la cantidad de pacientes que ven con fiebre y rash, que deberían hacer las preguntas de notificación. Sí, no solo es la notificación, sino que habría que Y no foguear y tomar las medidas, o sea, actuar como un caso sospechoso de sarampión. Sí, y en el 2020 vemos lo que pasó es que con la pandemia dejó de haber circulación de todos los virus, por eso Claro, no es que mejoraron las coberturas en ese momento, sino que se frenó la transmisión por el aislamiento. Seguimos. Si quieren que comenten algo después de cada caso, para que no se olviden, dale. Sí, Dale. sí. Recuerdo igual, porque son varios, son como 6 casos, pero primero para recordar el concepto de qué es un exantema, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Un exantema es una erupción que tiende a generalizarse, que se da rápidamente, o sea, ese concepto es súper importante, o sea, el chico que les consulta se va a brotar en 24 horas, ¿sí? Les dicen, empecé a brotar ayer, antes de ayer, es algo rápido y que tiende a resolverse espontáneamente. Entonces, desde ese concepto, exantemas pueden ser virales, pueden ser bacterianos, ¿sí? Como podemos ver en la pina o en el cepe, todo eso es exantema. Pero por ejemplo, la farmacodermia también es un exantema, ¿sí? No sería un exantema un chico que consulta todo rojo por una dermatitis previa, por ejemplo, un chico con una dermatitis atópica que se empieza a poner más rojo, o con una psoriasis que se empieza a poner más rojo. Eso yo no lo considero un exantema, porque es una patología previa que llevó por la mala evolución o por X causa a una generalización, ¿sí? Exantema tiene que ser algo fugaz, que tiende a generalizarse y que tiende a resolverse espontáneamente. Y cuando les consulta a un paciente por guardia, ustedes saben si es viral o no es viral. Entonces ahí sirve todos estos elementos. Siempre que piensen en la posibilidad de una droga, interroguemos, porque a veces nos surge a priori si hay una droga que explica lo que estamos viendo, siempre hay que sacarla. Hay que sacarla del medio. Después investigaremos si tiene más o menos que ver o si esto que estamos viendo puede tener cierta mortalidad, que sería lo que son las farmacodermias más graves. Pero siempre interrogar drogas y desde ya que interrogar todo lo que es epidemiología, prodromo, etc. En cuanto a sarampión, la realidad es que casi no vemos, pero está bueno siempre recordar el ABC del sarampión, porque suele haber, como dicen estos gráficos, eventualmente algún caso por año que es importado, de alguien que viajó, que trajo el sarampión de afuera, o que falló la cadena de vacunación en algún punto. Entonces tenemos que estar súper alertas a la posibilidad de diagnóstico. Una vez que hay algún pequeño brote, ya se hace una bajada de línea epidemiológica sobre los criterios, que se van a ampliar obviamente, y sirve mucho este concepto de que si consulta en los primeros días, 2 o 3 días del exantema, a veces no nos sirve la IgM, y ahí tengan en cuenta que podemos pedir PCR, de secreciones nasogénicas o de orina. Entonces va a depender del momento en el que consulta el paciente, ¿no?
Y después lo otro, las manchas de Koplik, que son esas manchitas color blanco a nivel de los premolares, a nivel como del carrillo, suelen aparecer antes del lexicocebrote, antes del exantema. Entonces tienen muchísima utilidad en epidemias o en situación de brote epidemiológico. Entonces yo ya sé que hay sarampión circulando, voy a estar súper atento. Si me consulta un lactante febril, sí me exantema, porque le voy a mirar muy bien esa zona de los carrillos. Y si veo una mancha blanca en ese lugar que es muy sugestivo, ya lo voy a aislar. ¿Se entiende? Entonces también como para anticipar el brote y prevenir un poco los contagios a distancia. ¿Alguna duda de sarampión? ¿Siempre salen las manchas blancas o puede ser que no? Generalmente sí, lo que pasa es que desaparecen cuando aparece el exantema, entonces no las ves. En realidad cuando vos revisás al paciente generalmente no están. Hay algo de enantema bucal, sí, pero no está la mancha de Koplik. Por eso está bueno conocerlo y si viéramos algún bebé con esas manchas, cuando hay alerta epidemiológica desde ya, que ahí uno va a estar como con la cabeza un poco más abierta, sí, darle la recomendación de aislar y controlar en las próximas 48 horas muy de cerca a ver qué pasa con ese paciente. Yo tengo una duda en lo que es la visión escolar, pero por ejemplo de los hermanos. Entendiendo la responsabilidad y eso, ¿tendría que dar a los hermanos primero o no? En realidad hay algunas medidas que se pueden hacer preventivas, tanto de sarampión como de otras unidades, también como varicela, como si uno quisiera, digamos, prevenir en algún punto la enfermedad. Una sería vacunar a los no vacunados si están en edad de vacuna, como exposición eventualmente, que le vas a indicar al hermano tiene síntomas que no esté en contacto con el caso índice. O sea, lo tenés que separar. No lo vas a separar de su entorno, del colegio. Sí separar del caso índice con mucha pauta preventiva. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos con el segundo caso. Es Alberto de 5 años que acude a la guardia por presentar lesiones de 3 días de evolución que son pruriginosas, comenzaron a nivel del cuero cabelludo y luego se extendieron y iban cambiando de forma, refería a la mamá. Refiere haber presentado también un cuadro gripal previo a la aparición de las lesiones y la mamá se está preocupada porque le siguen apareciendo nuevas lesiones todos los días. Bueno, con esto, ¿qué preguntarían al interrogatorio? ¿Qué más les gustaría saber? ¿No? Ujú, Vacunas, ujú. si alguien estuvo alguna enfermedad, alguna infección, ¿Cómo son las lesiones y cómo fueron cambiando? ¿No? Ok, bien. ¿Dónde están? Porque creo que ayuda extendiendo. Y después se extendió hacia todo el cuerpo. Sí, si alguien más en la casa lo tiene, ok, Es la bien. primera vez que le pasa, Alguna- recuerdos similares. Sí, es la primera vez que le pasa. alguna medicación, que No toma medicación. Bueno. Y al examen físico, bueno, ya creo que dijeron de las lesiones, cómo las veríamos. Y seguía el examen son todas físico. iguales o si están en como en diferentes países. Muy bien. Bien, del interrogatorio sacamos que de antecedentes personales tuvo una bronquiolitis a los 8 meses, nada relevante, no tuvo internaciones previas. Pendientes todavía tiene vacunas del ingreso escolar, recién tiene 5 años. Y contacto refiere que estuvo en contacto con alguien que tuvo unas lesiones parecidas como hace 10 días, más o menos. Bien, del examen físico estaba en buen estado general, sí estaba febril, tenía 38,5 de temperatura, estaba un poco taquicárdico, de cardíaca 125 y respiraba bien. Y tenía lesiones que, o sea, como eran de unión en el paladar blando y duro, y tenía también algunas lesiones en el área genital. Tenía adenopatías que eran cervicales, móviles, pero eran en rango no adenomegálico. Y después, al examen físico del paciente, tenía como estas lesiones. Y ahí como las describirían. Primero empezando por la de la mucosa oral, no se ve muy pequeñita, pero se ve allá arriba, 2 lesiones, esa y la de arriba. Y después esto sería como en región de la espalda, pero tenía las lesiones en casi todo el cuerpo. ¿Cómo la describirían? ¿Qué más Ahora está buscarían? ¿Cómo? Ahora está más febril. Más febril.
Las lesiones son distintos. Ajá. vesícula. Ujú. Bien. También, o sea, estaría, podríamos agregar el tamaño, 1 o 2 milímetros, como suma un poco más también al interrogatorio, ver en qué medidas más o menos andan las lesioncitas. Bueno, acá solo se ve del tórax, pero ¿ven alguna que esté como sobreinfectada, alguna lesión que esté fea, digamos? Bueno, ahí me mataron, pero sí. Ahí. Muy bien. Bueno, ¿y en qué piensan? Junto con... Muy bien. Bien, ¿y qué, o sea, qué otros diagnósticos, aparte de que varicela es obvio por el tema de la progresión de las lesiones y demás, como para hacer un diferencial de tener algo más en la cabeza? Bien. Bien, bueno. Con toda la onda cabo. Bien. Sí. Pero con muchísima onda. Bueno. Sí. Bien, bueno, hablamos de la varicela. Es producido, la gente que lo produce es del herpes virus. Tiene, en realidad, o sea, el contagio es por contacto y transmisión también por gota. O sea, o por líquido de las lesiones, que es un poco, quizá un poco más raro. El virus más o menos incuba 10 a 21 días y es contagiosa 1 o 2 días previos del inicio de las lesiones y recién deja de contagiar cuando todas las lesiones, todas, son en forma de costra, ¿sí? Y puede generar, o sea, lo que dice la literatura en realidad es que puede generar un síndrome gripal previo al inicio de estas lesiones, pero que en general se da más como en adolescentes y adultos, no tanto en niños como que va asociado al exantema, no es que tienen un cuadro gripal muy florido días previos. Y bueno, es este exantema que generalmente inicia en cuero cabelludo, en región de atrás, digamos, del cuello, y después va hacia cara, tronco y extremidades. Tiene una distribución que va centrípeto, y esto de la característica de la varicela es que tiene este polimorfismo de lesiones en diferentes estadios que inician como pápulas, después evolucionan a vesículas y luego se hacen como costras. También tienen como característica que puede afectar mucosa oral y genital, por eso siempre revisar completo al paciente. Y puede dar prurito. El problema, digamos, de la varicela en sí es que afecta a los nenes más chiquititos y como ven esas lesiones que les sobresalen, ellos tienden mucho a rascarse y lo que puede llegar después, alguna de las complicaciones que puede ser es la sobreinfección de esas lesiones. Por eso hay que controlarlos mucho, preguntarles si realmente tiene prurito, en qué momento del día le pica. Y bueno, las complicaciones de la varicela son esto, la más frecuente, la sobreinfección de la piel, puede generar después neumonía bacteriana, si se sobreinfecta, si o sea, prosigue la enfermedad, puede también causar osteomielitis, síndrome de Reye, que es más grave, y también como asociado a la administración de aspirina, que ahora ya eso no se usa. Y el tratamiento de la varicela es sintomático en pacientes que son inmunocompetentes, y después hay alternativas para pacientes inmunocomprometidos, que ahora las vamos a leer. Y de prevención, obviamente tenemos la vacunación, que es a los 15 meses, y de las del ingreso escolar de los 5 años, que el paciente le faltaba la vacuna. Y de notificación es un evento que se notifica de forma obligatoria, semanal y por grupos de edad. No hace falta que sea inmediato en el día. Y después, sí, está, o sea, hay recomendaciones de tratamiento por la infección del virus en otros pacientes, más que nada como recalcar los que son inmunocomprometidos, quizá a veces solemos tener acá en el hospital pacientes inmunocomprometidos y tenemos que pensar en el aciclovir, que se da de forma endovenosa, tratamiento 7 a 10 días, y tenemos que también valorar la varicela neonatal, que o sea, hay que tener en cuenta varias cosas, si el niño es nacido pretérmino, nacido a término,
y ahí cambia el tratamiento. Después, bueno, varicela congénita, eso no. También es aciclovir en realidad el tratamiento, pero no se ve demasiado. Y ahí está el cuadro. No sé si quieren una pregunta de varicela. ¿Hasta ahí? Sí, de Bueno, varicela está ahí. Varicela, ¿vieron? Sí. Sí, genial. Bueno, algunos y otros no me parecen, pero está bueno, porque cada tanto siempre vemos varicela, todos los años aparecen varicelas, a pesar de que tenemos vacunación, sí que hay que como agudizar mucho a veces la clínica en los primeros momentos. Recuerden que la lesión inicial va a pasar por diferentes estadios evolutivos. Entonces, primero van a ver una pápula. Después, esa pápula se va a transformar en vesícula. Esa vesícula se umbilica y después se cubre por costra. Y eso lo van a ver en sentido cefalocaudal, como decía recién la doctora, desde la zona del cuello, cuero cabelludo a nuca, de ahí hacia abajo y en forma centrífuga, o sea, hacia afuera. Y lo último que va a brotar es manos y pies. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos toda una línea de pensamiento. Entonces, exantema vesicocostroso, pues le tengo que poner un nombre a un exantema. Como decíamos en sarampión, era morbilliforme. En este caso voy a decir que es un vesicocostroso. Exantema vesicocostroso, cefalocaudal, centrífugo, que tiene lesiones que van en diferentes estadios evolutivos. Por ahí veo una en cuero cabelluda bien costra, pero de repente en tronco, en abdomen, una vesícula. Eso es súper a favor de varicela. ¿Qué otra cosa? Cuando la varicela es varicela primoinfección sin vacuna, la diagnostica cualquiera, porque ya vemos el chico con este cielo estrellado, ¿sí? Todo cubierto por... Ahora, la varicela en vacunados a veces por ahí es más sutil. Y en mi experiencia, toda la duda diagnóstica está más que nada en chico vacunado con lesiones vesicilosas o vesicocostrosas, y ahí se genera mucho debate. ¿De qué es? Entonces, las hipótesis son un prurigo, porque es altamente prevalente, porque vemos mucho prurigo, porque el prurigo tiene lesiones papulosas, papulovesiculosas, a veces porque el chico se rasca papulovesicocostrosas, entonces sería uno de los principales diagnósticos diferenciales, y el otro que recomendaron recién, el enterovirus. El entero da más ampolla, más vesicoampolla, sin tanta costra, o sea, cuando veo la costra, piensen más virus varicela zoster. Y el entero tiene una distribución también súper particular, que no compromete cuero cabelludo y que no compromete genitales. Entonces, toco el paciente con guantes, cuero cabelludo. Si le encuentro una cascarita, más a favor de varicela. Reviso genitales. Si tiene compromiso genital, pienso en varicela. Obviamente el enterovirus en el clima de boca da mucha distribución, zona de pañal, pero recuerden que tenemos que tener alguna en cuero cabelludo. Y después, en cuanto al enantema, también voy a dar lesiones vesiculosas, generalmente en paladar. Así que buscando todo eso y sumando cositas, es como más fácil por ahí pensar en varicelas. Y el que está vacunado, no por estar vacunado, no va a tener esta distribución, así que siempre fíjense los lugares más habituales. Principal complicación por lejos bacteriana de todos los tipos, impétigos, celulitis, erisipela, forúnculos, infecciones por toxinas, tipo shock tóxico, todo lo que quieran bacteriano. Así que siempre, primero desde lo preventivo, que la piel no se sobreinfecte, pero si hay algún signo de infección, tratarlo activamente con el... ¿Sí? ¿Qué dudas tienen de varicela? Yo tengo una duda de. Dale. Siempre, más que nada el vacunado, porque el no vacunado creo que es. No, el vacunado. ¿Se generaliza las lesiones sí La o sí siempre? distribución generalmente tiende a generalizarse. Lo que pasa es que podés tener un vacunado con 2 lesiones, con 3 Claro. lesiones. Entonces Ahí- un prurigo. Ahí estás en la duda. Entonces, por eso realmente a veces se suscita esta disyuntiva. Tengo 3 lesiones. Supongamos, vamos a poner el ejemplo más claro en el hospitalismo suprimido. Tengo que tomar conducta obvia, o sea, no lo puedo esperar, decirle a la madre, mira, no vayas al colegio, lo veo en 48 horas. No, a veces sí. Entonces, ahí la realidad es que uno trata de sumar todos estos elementos semiológicos, de interrogatorio, pero a veces, bueno, le hacen una PCR. Cuando la lesión es bien clarita, vesiculosa, es fácil tomar la PCR y nos da esa información. Y en realidad, si pienso en un prurigo, la lesión no es tan vesiculosa real, sino que es una xeropápula. O sea, es una pápula que cuando la tocan es como durita, la superficie es perlada, pero es más dura.
en realidad eso es seroso, no es vesiculoso, ahí no hay líquido. Entonces, si agudizan un poquito ese ojo, hay una diferencia. El virus herpes simplex y zóster siempre van a haber vesículas con un hilo eritematoso periférico, o sea, eso lo repite el virus herpes. En la forma de varicela zóster o en la forma de herpes zóster, cuando ven un trayecto metamérico lineal, esas vesículas generalmente tienen algo eritematoso y tienden a cubrirse por hoja. En el simplex tienen el halo eritematoso, en la evolución también se cubren por costra, pero tienden a agruparse, a racimarse, como en ese aspecto como de ramillete de uva, que es bien característico del herpes simplex. Pero siempre van a haber muchos eritemas circundantes. Lo otro que hace la varicela es que en la evolución de la vesícula hay polimorfonucleares. Eso en algún momento le da a la vesícula un contenido más turbio, que es purulento, pero es más amarillo. Entonces, eso también sépanlo, que a veces tan claro el contenido puede ser un poquito más como blanquecino amarillento. Pero bueno, ante la duda, con las lesiones, se puede hacer una PCR. Acá en el hospital tenemos la suerte de tener acceso a la PCR. Y si no, eventualmente se podría en un chico que no apura pedir una serología también, ¿sí? Se sería un recurso si no tuviera posibilidad de hacer una PCR. Y si no, lo aíslo, si me da tiempo, unos días y lo vuelvo a controlar, pautas de alarma. A veces pasa que la consulta, sobre todo en madres muy obsesivas o muy ansiosas con la consulta inicial, es inmediata, cuando ni bien inicia el exantema. Entonces, en eso hay que tener a veces como una mente un poco más como, si se quiere, anticipatoria. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto de varicela. Si me consulta por 2 lesiones de reciente aparición, las vio, ¿sí? Lo bañó, las vio. Y son aspecto pápulo vesiculoso umbilicado. Yo bien podría decir que eso es un molusco contagioso, porque son parecidos de ver, la realidad es que son parecidos. Pero si no lo veo tanto como molusco, me dice lo vi hoy, le puedo dar la pauta de alarma, no está de más. Si esto sigue brotando mucho en las primeras 24 horas, ojo, consultar. Y le puedo preguntar, ¿tengo algún brote en el jardín, en el colegio de varicela? Estamos en primavera, época de varicela. Por ahí lo puedo pensar, porque si consulta muy precoz, por ahí yo me como la exantemática, ¿sí? El exantema de varicela, porque vi una lesión, porque vi 2 lesiones. Pasa parecido, y no me quiero adelantar, con la quinta enfermedad, ¿sí? Ahora les voy a contar por qué. Pero a veces consultan muy temprano, entonces yo lo que veo es muy inicial, y ahí tengo otros diagnósticos diferenciales que tal vez no es una viral exantemática. ¿Se entiende eso? Pero ustedes lo que tienen que reforzar siempre es el ABC del exantema, o sea, ¿qué esperan buscar en el exantema clásico? Y obviamente, si hay duda, lo van a consultar con dermatología, en una PCR, si piensan que si hay una vesícula. La PCR nos sirve mucho para el entero también, a veces casos dudosos del tenovirus, casos del COVID típico, también como para reforzar el diagnóstico. Bueno, después tenemos a Sabrina, de 5 años, previamente sana, que concurre a la guardia acompañada de su madre por presentar un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por fiebre, odinofagia y vómitos, que en las últimas 24 horas agrega un exantema en todo el cuerpo. ¿Qué más preguntarían al interrogatorio? Así. Si tiene anomegalias, Vacunas vacunas. completas. Bien. Bien. Y le pica el exantema, ¿no? Bien. ¿Y qué irían a buscar al examen físico? ¿Cómo lo dijo? Bien. Opciones en pausas. Sí. La lengua, Bien. y el exantema. Bien. Bueno, el interrogatorio refiere un cuadro de fiebre de 3 registros por día, máximo 39. El cuadro sí está acompañado de cefalea y un dolor abdominal intermitente inespecífico de intensidad 5 en 10, no mucho más. Tiene buena tolerancia a líquidos, refiere cierta inapetencia, niega a tos, tiene medio viral positivo, está en sanidad de 5 y las vacunas están completas. Al examen físico está en buen estado general, está subfebril, una temperatura de 37,7, está un poco taquicardia con 110
de cardíaca, 20 de respiratoria, satura 98%, y un exantema que inicia en la cabeza, que inició en la cabeza y se extendió al resto del cuerpo, que predomina principalmente en los pliegues y tiene una adenopatía cervical anterior, dolorosa a la palpación, móvil, menor a 1 centímetro, rango noveno-megálico y un exudado amigdalino y ciertas petequias en paladar. Y tiene el examen físico establecido. ¿Que cómo las describirían? ¿Cómo describirían las lesiones? Bien, las líneas de expansión. Y el exantema de la que está a la izquierda. Bien. Bien. Muy bien. Con esto, ¿qué diagnósticos o qué exantemas? Bien, y a otros tienen como diagnósticos diferenciales. ¿Algún otro? Bien, y el diagnóstico presuntivo. Bien. Y con este diagnóstico, y harían un examen complementario, no le harían nada. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, la prolactina es una enfermedad causada por estreptococcus beta-hemolítico del grupo A. Se caracteriza por este pródromo de similar a una faringoamigdalina, adenofagia, adenopatía, fiebre y esta característica lengua aframuesada como está en la foto, que las papilas son sobresalientes. Y luego aparece el exantema, que es un exantema eritematoso, puntiforme, que palidece a la presión y al tacto tiene este aspecto de piel de lija, que respeta las palmas y plantas, y se acentúa principalmente en la zona de los pliegues, y se veía en la foto anterior, en los pliegues se suele generar este brillado que se denomina signo de Pastia, que nos orienta más al diagnóstico, y suele tener también esta palidez peribucal. Y desaparece luego con los días con descamación. Y el diagnóstico, como dijimos, también puede ser clínico, se puede apoyar con estudios complementarios como el estrés test, en caso de que sea positivo no hace falta hacer el cultivo, y si el estrés test viene negativo, habría que esperar el cultivo. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué tratamiento le darían? Bien, perfecto. ¿Y ¿Cuántos días? sí. ¿Y cuántos días iniciarían tratamiento antes de tener el resultado del estudio, por ejemplo? Si el paciente viene ¿qué? ¿Qué cosa? Hasta 9 días. ¿Quieres decirlo de vuelta porque no escucho? Hay una ventana terapéutica para iniciar el tratamiento que son 9 días. Es decir, si viene un paciente a la guardia hoy que tiene un cuadro de 7 días de evolución, yo puedo iniciar, si tengo alta sospecha diagnóstica, empezar el tratamiento sin esperar el resultado, porque esa ventana de 9 días se me pasa. Hasta que espero el resultado ya pasaron los 9 días. Y el tratamiento, como bien dijeron, el ideal es penicilina, 50 unidades internacionales kilo día, pero bueno, también lo que damos bastante, que es amoxicilina a 50 miligramos kilo día por 10 días. ¿Por qué se da amoxicilina? ¿Por qué preferimos dar amoxicilina? Se suele dar amoxicilina en vez de penicilina. Menos dosis. Sí, es más cómodo. Tiene que darle a darle la penicilina, ¿cuántas dosis por día son? 4. Son 4. Pero la pena, la pena está Es que según la que nosotros que tenemos el consultorio es cada 12. En la cada 12, entonces cada 12. La moxi podés darla cada 12 o cada 24. La moxi la pueden dar cada La peli, 24. ¿cuál es? Tiene otra incomodidad. Tienen 2 incomodidades más. Bien, perfecto. ¿Y qué otra? El Es gusto. mucha cantidad de jarabe. Ah, Mucha cantidad. La moxi 750 en 5 las zafás. Pero la peni es mucha cantidad de jarabe. Sí, que el tratamiento de primera línea de elección es la penicilina. Por la penicilina para este tratamiento y otro más es el tratamiento de primera línea. ¿Cuál otro? Sí. Che, Aldo, ¿qué es el signo del en particular, ¿viste? Te estamos grabando. El signo de Pascal Trae la foto. es en los pliegues, en los pliegues,
la clínica, así así les queda. Escarlatina, el exantema es escarlatiniforme, sí, o sea, si yo le tengo que poner un nombre a este exantema, está correcto decir escarlatiniforme, que sería un micropapular. A veces eritematoso, pero no siempre, no siempre la base de la piel está eritematosa, que cuando lo tocan la piel está áspera, como piel de gallina o como rayador, ¿sí? Lo describen así, que podría ser el equivalente a una piel extremadamente seca, pero súbita, de repente se puso así con toda la piel en rayador. Siempre tiene la piel seca, a diferencia de una queratosis folicular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ahí bien? Después aparece en la evolución este signo de la que es la situación flexural del exantema, donde ustedes van a ver cómo se pone eritematosa la axila, el pliegue antecubital, ¿sí? Las flexuras en general, e incluso en esas zonas pueden aparecer lesiones petequiales equimóticas, vírices a veces, ¿sí? Rayitas petequiales. Esto es todo evolución del exantema de la escarlatina. Y después las facies de Filatov, que recuerden que es esa cara como blanco, con ese blanqueamiento peribucal, donde el chico está brotado todo rojo, pero con la cara con ese blanqueamiento central. Eso también es muy sugestivo de escarlatina. Y con respecto a la lengua, van a haber dos fases. La lengua aburral, exactamente, que sería la lengua en frutilla con crema, ¿sí? La lengua roja pero blanca, ¿sí? Frutilla con crema. Y posteriormente, esta lengua expresa, frambuesa, es una lengua ya más inflamatoria y antepapilar. Eso sería como lo característico de la escarlatina. ¿Podemos ver exantemas escarlatiniformes en otras eruptivas? Sí, claro que sí. De hecho, cualquier virus en forma de exantema inespecífico paraviral me puede dar un exantema escarlatiniforme. Entonces, un niño, por ejemplo, lactante, un chiquito de 1 año, sin hermanos, que no tengo por qué pensar en un estrepto, probablemente tengo un escarlatiniforme viral, no bacteriano. Eso podría suceder. Y por ahí, otro diagnóstico diferencial que les pongo sería la primera fase del CP, que es escarlatiniforme. O sea, el CP en inicio empieza con un exantema eritematoso que se generaliza muy rápido y que puede dar este patrón escarlatiniforme. Entonces, a veces, si uno piensa en un niño muy pequeñito, el CP, antes de que aparezcan las lesiones ampollares, recuerden que el CP como que va apoyando, despegando la piel a expensas de la epidermis, y le damos un correcto antibiótico, podemos frenar esa evolución. ¿Sí? No sé si hablaron de esto de la escarlatina quirúrgica. No me voy a arrancar a nada. Pero bueno, eso, como para plantear diagnósticos diferenciales, trajeron Cagua también, que está bien planteado porque puede dar este tipo de exantemas, obviamente en el contexto clínico de sospecha de Cagua. Perfecto. Y lo otro, recuerden que la escarlatina descama posteriormente, o sea, una vez que uno la trató, que la escarlatina resolvió, descama con una descamación súper gruesa, como en colgajos, palmo plantar, que a veces puede ser hasta motivo de consulta. En algunos chicos les pueden consultar solo por eso. En un niño por ahí que no se diagnosticó adecuadamente y que de repente consulta por esta descamación. Entonces pregunten si tuvo un episodio de angina, dolor abdominal, fiebre, 2 semanas previas, y a veces sí lo tuvo y pasó desapercibido y nadie lo medicó. Pero independientemente de si no le dio o no le dio antibiótico, aparece porque es todo mediado por toxina. Bien, y bueno, la escarlatina se puede asociar, las infecciones por estrepto en general, a ciertas complicaciones. Bueno, Ay, perdón. ¿hay alguna complicación que se acuerden de la escarlatina? Bien, perfecto. ¿De cuáles son? Y las y también se asocia a veces al shock tóxico, que hay que pensarlo en pacientes que tienen una evolución muy tórpida y rápidamente progresan con hipotensión, fiebre, mal estado general y pueden evolucionar rápidamente al shock séptico y falla multiorgánica. Bien, perfecto. Y a la mamá de esta paciente, ¿cuándo le dirían que puede volver al colegio? Hoy 24 horas de la noche. Perfecto, y con mejoría clínica asociada. ¿Tienes una pregunta? Sí, o sea, ¿de qué depende un paciente que tiene un estrepto, hace una faringoamigdalitis, a o no una escarlatina? O sea, ¿el tipo de bacteria se tiene una toxina? No, en realidad la toxina en algún punto se libera cuando el organismo lo permite. Eso a veces depende de la edad. ¿Qué pasa con el estáfilo?
la toxina es cardiotóxica, la exfoliatina también. En el estrepto pasa lo mismo. Hay pacientes que tienen por la edad, por la susceptibilidad individual, capacidad de generar una complicación mediada por toxina. La faringitis está en general la faringitis amiloidosis suele acompañar la escarlatina. Puede no estar, porque hay casos que ustedes ven la faucetometría prácticamente sana, y cuando hay sospecha busquen el estrepto igual, o sea, cuando el examen es compatible busquen igual. Pero en general el estrepto está en las fauces, inflama las fauces, genera las adenopatías o genera, digamos, la sintomatología de la faringitis clásica y libera la toxina. Y en un individuo en edad compatible, predispuesto y susceptible, tenemos el cuadro exantemático. Pero con los exantemas van a ver eso, hay como mucha mediación también del sistema inmune y del sistema inmunoalérgico. Por eso hay pacientes que cursan totalmente asintomáticos con una determinada enfermedad infecciosa viral o bacteriana, otras que la sintomatología va a repercutir en un órgano blanco, en 2 o en 3. ¿Sí? Y eso a veces es variable. Okay. ¿Cuántos casos nos quedan? 4. 4. Y tenemos poquito tiempo. Sí, Porque 10 minutos. Como yo te... Sí. Así que si quieren, a los que usan, están lo que les guste más o lo que les parezca más interesante. Con las otras. Esta quinta y sexta son fáciles. Sí. Sería con las otras. Bueno. Solo describamos los exantemas y yo iría a la última, ¿no? Bien. Bueno. Ahí. Bueno, este es un caso lo digo. Las lesiones. Acá. Así vamos. Sí. Es una paciente que tiene un cuadro inespecífico de 3 días de evolución, tos, rinorrea y Igual luego describan lo aparece- que ven. Sí. O sea, si ustedes tienen que describir lo que ven, ¿cómo lo dicen? En miembros, bueno, en manos y en pies. Ujú. Que todo respeta lo que son las plantas del pie. Tienen como centro crónico también. Si tiene lesión, tiene eritema en la vejiga. Y algunas tienen a subir tipo. El color de la piel. En realidad el exantema se ve un poquito mejor, yo les voy a ayudar porque a veces puede ser que en un lugar del cuerpo se vea de una forma, en otro otra. En el dorso de la mano se ve como bastante bien como un dibujito, como de red o de panal de abejas, donde vamos a tener un borde más figurado, un centro, como decían recién, un poquito más claro, pero la lesión va siendo como un dibujito como de aspecto reticular. Como la foto está muy cortadita, me falta todo lo que le pasa al resto de los miembros, que en general se ve un poco más ese retículo. Pero suele dibujar así, como un aspecto como de panal de abejas. Y después el eritema, que es el tema de las mejillas, ¿sí? Como cachetada. Exacto. Bueno, ¿de qué es? Acá van a ver un montón, porque ahí, si les consultan por mejilla roja, piensen que puede ser porque estuvo al sol el fin de semana porque empieza la primavera, pero también porque es el inicio de una quinta. Entonces ahí ya le dan la pauta de alarma. Ya, le veo la cara muy roja. Fíjate, si se brota en los próximos 2-3 días, no te asustes, es algo no contagioso, puede ir al colegio, etcétera, etcétera. Anticipar el examen. Bien. Creo que lo más importante es eso, que puede volver al colegio. O sea, no necesita. Y también que puede durar varias semanas y que puede exacerbarse en esas semanas con el calor, con el día física, como remarcaron los padres que no se asusten si y se observan. Anda directo a las fotos. Bien. ¿Quién lo describe? ¿Quién me escribe? Sí. Impresionante. En algunas partes parece medio escarlatiniforme, en otras es como un poquito más maculopapular, un rosado tenue, como que el que se ve en la foto 1, por ahí las otras fotos tienen un brillo que parece un poco más intenso, pero generalmente como más clarito, así como un rosa más clarito. El caso clínico es un paciente
No, pero para tirar. Sí, decir dos cosas como para que lleguen al Es un mismo. paciente de 8 meses previamente sano que tuvo un cuadro de fiebre de 3 días de evolución. Su último registro fue hace 24 horas y hoy agrega esta lesión. Para llevarnos en claro que es este cuadro que son registros febriles, el paciente deja de tener fiebre y aparece el exantema. Bien, pero yo lo dijeron igual. Con más tronco abdominal esta sexta. Empieza como tronco abdomen y después se va para los pies. Bien. Bueno, tenemos un paciente de 8 años que consulta por síndrome febril de 2 días de evolución y un exantema generalizado. Tiene tos, cefalea y artralgias. Refiere que apareció en todo el cuerpo esto y la mamá está embarazada. Bueno, un poco el interrogatorio ya lo fuimos diciendo en todas, creo que en todas más o menos el interrogatorio va lo mismo. ¿Qué más buscarían en el examen físico? Acá hay algo que estaría bueno si pensamos, yo sé que es bien específico, pero hay algo que... Perfecto. Gracias, Flor. Bien, como antecedentes personales no tienen, no tenemos el carnet de vacunas, no se acuerda, no sabe, si tenía tos, cefalea y artralgias, y el examen físico está en regular estado general, estado subfebril, eucárdico apneico, tenía este exantema rosado, que inició en cara al cuello, después se extiende al resto del cuerpo, no tiene descamación, no tiene prurito, y como dijo Flor, se palpan adenopatías retroauriculares suboccipitales dolorosas, y las conjuntivas están levemente hiperémicas, y tiene un enantema leve con petequias en paladar. ¿Alguno se imagina de qué puede ser? Ah, cierto. ¿Qué tenemos? ¿Cómo la describirían? De adolescente a feto. Se ve distinto. Se ve distinto. Se ve como siento más fuerte, extremo. Sí, la foto es más leve. Pero bueno. Eso para temado. ¿Alguien lo describe? Como de formas planas un poco más sobrelevadas. También. No me baña, no tengo. No. Y parece igual ser como más centrista, ¿Diagnóstico? ¿Qué piensas? Perfecto. No, lo dijeron. Sí, sí. Bueno, la parte teórica la dejo porque la podemos leer. Lo que sí me parece importante, uno, el día de incubación, dos, que es de notificación obligatoria, como ya dijimos, de sarampión en el día, varicela al fin de las semanas, es residual inmediata. El periodo de incubación es largo, como de 12 a 23 días. Y esto sí, para que nos quede a todos en la cabeza, que acuérdense que la mamá de este paciente está embarazada, ¿no? ¿Qué pautas le darían a la mamá, a la familia, bueno, y sobre todo a esta madre? Estamos en la guardia, sospechamos rubéola, pero lo confirmamos. ¿Cómo? Hay que aislarla. ¿Y qué más? Le decimos que ya está, que vuelva a sus tetras. Debatiendo si vamos o vacunar. Por eso digo, Bien, vacuna no. está muy bien, digo, está bueno el debate que hace, porque ya nos escucha que todos y está buenísimo. ¿Algunas breves? Bien. ¿Por qué vacuna no? Porque Muy bien. A virus vivos. Y lo importante también es pedirle la serología a la mamá, para saber si es negativa, va a ser susceptible, y la serología la tenemos que repetir a las 2-3 semanas para ver también si positiviza o no, porque ahí confirmaríamos que capaz se contagió. Porque ahora no saben, la mamá capaz todavía no se contagió. Eso es lo importante. Y el último caso es un paciente. Ah, perdón. Y el último caso es un paciente de 17 años sano que consulta por un rash generalizado no pruriginoso asociado a registros febriles subfebriles. ¿Qué le preguntaría al interrogatorio? Creo que hay una o dos preguntas que... Sí, una pregunta. ¿Qué? Bien. ¿Y qué más? Bien. Y le podríamos preguntar si tuvo o no una lesión previa muy característica de esta enfermedad.
que ahora vamos a ver. Bueno, este es nuestro paciente. ¿Cómo describen? ¿Quién describe? Tiene 3 tonos de piel distintos. Obviamente que con la foto es súper difícil describir una lesión de piel, pues otra cosa es verlo el paciente en vivo, pero acá sé que casi todos pensaron en sífilis, entonces yo voy a intentar saber si eso es mácula o pápula, pues me va a servir, pero con guantes. ¿Sí? Entonces, ya con los guantes, que a veces no lo hacemos, y voy a tocar las lesiones, por ejemplo, de las manos, son sifilides papulosas, o sea, tienen como un cierto relieve, son plaquitas anulares característicamente, con una descamación central, fíjense ahí se ve una súper bien, que se llama collarete de piel. Eso es como muy sugestivo de sífilis, lo mismo en la planta del pie, a veces según el fototipo del paciente lo pueden ver más oscuro, más hiperpigmentado, que también lo vemos, y sepan que la sífilis es la gran simuladora, o sea que podemos ver todo tipo de lesiones, podríamos ver hasta vesículas, ampollas, costras, nódulos, con lo cual hay que siempre pensarla. Y si la piensan en un adolescente que empieza con un exantrema, le van a pedir siempre la RTR o la BRL donde estén, pues es algo fácil, barato, y hacemos diagnóstico. Nosotros en Derma tuvimos muchísimas sífilis a todos los grupos etarios, a veces no tienen el antecedente de haber tenido el chancro, o sea, la lesión inicial de la sífilis primaria, localización genital o en la boca, porque el paso desapercibido, porque no duele, porque se cura sola, que es motivo, y a veces porque también les da pudor referir si la tuvieron o no. Entonces siempre si piensan en una lesión exantemática, con eritema, con escamas, que puede ser, pidan siempre BDRL. Sí, aunque no les quede muy claro lo que están viendo, ante la duda se pide laboratorio con BDRL. Ese sería como mi mejor mensaje. Y después vemos en la sífilis muchas lesiones mucosas, así que si vemos lesiones de piel, fíjense qué está pasando en las mucosas, a veces lesiones blanquecinas, más opalinas, alguna lesión como anular, como con ese anillo un poquito más eritematoso en diferentes lugares de la cavidad oral, muy sugestivo, y a veces fluidos telógenos, o sea, caída de pelo, alopecia secundaria, que también está como dentro del periodo secundario, en diferentes momentos pueden ver distintos tipos de pérdida de pelo y a veces los pacientes consultan solamente por eso, se me está cayendo mucho el pelo. Entonces ahí, si por ejemplo adolescente se le cae mucho el pelo y realmente se le cae, o sea, yo lo reviso y realmente tiene un efluvio importante, le pienso pedir un laboratorio a ver si está anémico, a ver si hay alguna causa carencial, etcétera, le pido la BDRL, ¿sí? Por también en el pensamiento de estudio de alopecia, la BDRL, como para ampliar el marco. Y siempre en personas, niños sin inicio de relaciones sexuales, no solamente pensar la sospecha de abuso, sino indagar en el grupo familiar que alguien no tenga, porque como sífilis secundaria puede contagiar, también puede ser por ese contacto. Indagar todo, pero siempre tiene que ser una sospecha de ASI para nosotros en un niño que no inició relaciones sexuales. Bueno, ¿cómo la tratarían? El Bueno. Pones a los perros. Muy bueno, chicas, la felicidad. Gracias, no, a vos, gracias. Bueno. A usted,